Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana, Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y estos martes estamos viendo la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2. Vamos a ver versículos 12 y 13. Nos quedamos en el 11. Hoy vamos a ver versículos 12 y 13 y el tema se llama ocuparse de la santificación. Repito, ocuparse de la santificación. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos muchas gracias por un día más de vida, Señor, por todas las bendiciones que nos das a diario, esas que vemos y esas que no nos damos cuenta de ellas, Señor. Señor, te pedimos que por tu misericordia, tu Espíritu Santo obre con autoridad y poder a través de esta palabra que se va a predicar, Señor. Que prepare los corazones para que esta palabra, Señor, caiga como una semilla en tierra fértil y dé frutos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, edifícala, Señor. Ten misericordia de las personas que aún no te conocen, que ellos puedan ser quebrantados, confrontados, que ellos puedan ver la realidad, Señor, espiritual en la que se encuentran. Ese estado pecaminoso, Señor, que no permite que vayan al cielo, Señor, y que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, que solo tú eres, Señor, el único Salvador, Señor, el único mediador entre Dios y el hombre, Señor, que solo tú, Señor, y tu evangelio salvan. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú obres, Señor, en la vida de cada persona que va a escuchar. Amén. Entonces estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. 12 y 13, tema ocuparse de la santificación. Es un tema que nosotros debemos, los cristianos, ocuparnos de ello, ¿no? O sea, la semana pasada vimos cómo finalizamos con esa hermosa exaltación del Señor Jesucristo, la cual vimos que fue producto de su humillación. De ahí se produjo esa exaltación. Hoy nos va a enfocar el apóstol Pablo en esa santificación que viene en consecuencia a la salvación, esa salvación que Dios da por el arrepentimiento en fe, la cual Dios también sustenta. Vamos a leer nuestro texto de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, para que iniciemos con esta enseñanza. Y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este va a ser nuestro texto de hoy, y aquí estamos viendo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y le está enseñando a llevar una vida práctica de esa salvación que les ha sido otorgada cuando ellos se arrepintieron. Entonces, esas indicaciones que Pablo va a dar tienen como objetivo la práctica diaria de esa salvación. No es algo que se hizo en un solo momento, sino que es una práctica día a día. En otras palabras, no les escribe para que sean salvos, sino porque ya son salvos, porque han sido perdonados, porque han sido justificados, porque han sido regenerados por el Espíritu Santo. Así que esta cita obviamente es para los cristianos, es enfocado para ellos y es de mucha importancia para entender lo que es la salvación, que trae en consecuencia la santificación, la cual nos lleva a una vida práctica en santidad. Entonces, esta santificación tenemos que entender que no viene de nosotros, de ninguna manera viene de nosotros. Dios la da cuando Él hace la obra en ese ser humano que viene verdaderamente arrepentido en fe. Es el ser humano que rinde su vida al señorío de Jesucristo. Entonces viene esa salvación y obviamente nos da esa santificación, ese apartarnos para Él, ese vivir en esa santidad. Pero debemos entender que Dios no solo da esa santificación, también la sustenta y Él mismo la lleva a cabo en nosotros. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza. Recordemos que la iglesia de Filipos pues estaba en problemas, tenían rencillas, tenían situaciones. Es por esa razón que el apóstol Pablo pues está escribiendo esta carta. Pero esta carta dijimos que es una carta práctica, una exhortación para vivir algo práctico. Y dentro de ella dijimos que metió pues la cristología, esa humillación que fue hasta lo sumo del Señor Jesucristo, algo tremendo, pero vimos que culmina con esa hermosa exaltación del Señor Jesucristo, que el que se le ha dado nombre sobre todo nombre, se le ha dado autoridad, poder y señorío. Entonces todo esto pues es
introducido por Pablo con la intención de que esos problemas que habían en la iglesia de los filipenses se arreglaran y se unieran, en vez de dividirse, se unieran en Cristo y glorificaran al Señor en todo, ¿no? Así que Pablo está con esa intención de que todo esto que se ha enseñado, pues llevará a los filipenses y obviamente también a nosotros, porque nos sirve a nosotros, nos va a llevar a hacer conciencia. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, su humillación, su exaltación, nos debe llevar a hacer conciencia para comportarnos como es digno del Evangelio, como es digno de nuestro llamamiento. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27, que ya lo vimos anteriormente, allá dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esa es la finalidad. Dice, para que cuando yo vaya a verlos, esté ausente, oiga al menos de ustedes que están firmes en ese mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, dice Pablo. Entonces esa es la finalidad, ¿no? O sea, Pablo está metiendo esta humillación, esta exaltación para hacer conciencia, para que nosotros vivamos dignos de ese Evangelio, con un comportamiento digno, ¿no? Así que es por la humillación y la exaltación que nosotros podemos, si no solo nos está diciendo, mira, Cristo pasó por esto y tú debes hacer esto, pero es opcional si lo haces o no lo haces. No, esto es algo que nos muestra que por eso, porque Cristo hizo todo esto, podemos con todo lo que Dios nos demanda. O sea, es por el poder de Cristo, es por la autoridad, por ser el nombre sobre todo nombre, que nosotros podemos. Es por Cristo que debemos y podemos llevar a cabo la responsabilidad que tenemos ante Dios. Dios nos ha dado responsabilidades y esa responsabilidad que nos ha dado es de esforzarnos a vivir como Cristo vivió, a vivir en santidad, imitando, siguiendo sus pisadas. Entonces tenemos la responsabilidad de vivir esforzados, resplandeciendo como luminares ante un mundo oscuro, un mundo perverso, un mundo lleno de tinieblas, un mundo maligno. Y esto no es, vuelvo a repetir, no es algo opcional. Es una orden de nuestro capitán en jefe y este es Cristo. Es una orden y esa orden la da porque se puede, porque esto es producto de la salvación. La santificación viene en consecuencia de la salvación. Y es por eso que Pablo conecta esta humillación y esta exaltación de Cristo con esta práctica de la salvación, o sea, con esta santificación. Por eso inicia diciendo por tanto, o sea, conecta lo que es la humillación, la exaltación, por tanto, viene diciendo que está exhortando a sus amados hermanos filipenses, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino en mi ausencia, mas ahora en mi ausencia, dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, por tanto, como ya vieron, ustedes pueden, y por esto que Cristo hizo, y porque se le ha dado nombre sobre todo nombre, Él tiene la autoridad y nosotros tenemos que sujetarnos, imitarnos, obedecer y por tanto nosotros somos exhortados, no solo los filipenses, también nosotros. Así que tenemos que recordar que por ejemplo en este caso Pablo pues era apóstol, pero era pastor también de estos filipenses, de esta iglesia de Filipos. Y él tenía una relación muy especial con ellos, lo vimos desde el inicio de la carta. Aunque estaba lejos de ellos, porque Filipos está lejos de Roma, y aparte que estaba en prisión, Pablo pues era su pastor, y los amaba, y los llama amados míos, por tanto, amados míos. Estamos viendo claramente el afecto que tenía Pablo hacia ellos, y este afecto obviamente es muy especial, ya vimos que es más especial que los corintios, que los efesios, que otros hermanos. Algo había más de especial allá. Y en en Filipenses capítulo 4, versículo 1, Pablo, aparte de que los llama amados, también los llama gozo y corona mía. O sea, tenía algo, una hermosa relación entre pastor y hermanos en Cristo. Y es muy evidente que era especial ese afecto por los filipenses. Y aunque el apóstol Pablo, pues sabemos que ama a todos los hermanos en Cristo, pero aquí es muy notorio que hay un cariño especial por ellos. Recordemos que Pablo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo y es por esa razón que podemos notar acá cómo Dios se complacía en esa unidad que había en Filipos con los filipenses y esa entrega que tenían porque ellos eran obedientes. Entonces Dios se complace. Pero en ese tiempo estaba ocurriendo estos problemas, esta división que quería darse y obviamente Dios se ocupa, obrando, inspirando
al apóstol para mandarles esta carta donde decide exhortarlos para que no caigan en eso, para que no se desvíen, para que no se pierdan, para que se reconcilien, porque se estaban dividiendo, y glorifiquen al Señor en unidad, porque el Señor ha dado su sangre preciosa por una unidad, por su iglesia. Y por eso les dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, Pablo no estaba con ellos, Pablo estaba en Roma, Pablo estaba siendo prisionero en Roma, Pablo no podía volver, pero cuando Pablo estuvo allá con los filipenses, ellos eran obedientes. Entonces, él decía, no solo en mi ausencia, también, no solo en mi presencia, sino también ahora en mi ausencia. Si obedecieron allá, obedezcan ahora. Ahora, esos filipenses y hoy nosotros, no debemos perder esa conexión de la obediencia que el Señor Jesucristo mostró en Filipenses 2.8. Recuerden que Él allá dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces no debemos perder esta conexión que hay de Jesucristo y la obediencia que Pablo quiere o espera de los cristianos, en ese caso de los filipenses, pero también de nosotros, que es la que vemos ahorita en nuestro texto de Filipenses 2.12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, esta conexión es importante. O sea, han obedecido anteriormente, como el Señor Jesucristo nos enseñó, pero no solo es en mi ausencia, sino también en mi presencia. Entonces, esta es la finalidad de esta cita, ¿no? Que en vista de la humillación de Cristo, en vista de la exaltación de Cristo, pues los filipenses y nosotros, por temor reverente y sumisión a lo que Dios dice, nos ocupemos de tener una reconciliación, nos ocupemos de tener una comunión entre hermanos, que no haya divisiones, que no haya celos, que no haya envidias, que no haya resentimientos, que no haya nada de esto. Entonces, como estos filipenses, Pablo pues estuvo viviendo con ellos un tiempo, él vio cómo ellos obedecían, o sea, con sus propios ojos, lo vio, lo percibió, estuvo con ellos, eran muy obedientes, pero cuando parte Pablo, Pablo decía, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia, sigan comportándose de esa manera, olvídense de las rencillas, olvídense de las divisiones, olvídense de los celos, de los resentimientos, de las envidias. Y esa es la finalidad de esta carta. Entonces, aún estos filipenses, aún su pastor no estaba, aún le rendían cuentas, aún mandaban cartas rindiendo cuentas de lo que estaba haciendo cada filipense, ¿no? Entonces Pablo les dice, bueno, yo he escuchado que aún en mi ausencia son obedientes, bueno, sigan. La obediencia de los filipenses en la ausencia de Pablo habla bien de ellos. Sigan, los que no, imiten a estos. Sean obedientes, únanse, glorifiquen a Dios en esa unidad, porque es triste de veras que los hermanos se estén dividiendo, que haya resentimientos, que haya envidias, que haya celos, que haya desacuerdos. Esto es triste. Y Pablo decía, así como en mi presencia, ahora en mi ausencia, sean obedientes, sujétense. Entonces, ¿qué pasa en muchas iglesias? Tristemente, que en las iglesias se comportan muy bien los hermanos, se dicen sujetar a la instrucción divina, porque el pastor, ¿qué va a hablar? Palabra de Dios. Entonces se sujetan a la palabra, pero ¿qué tal cuando se van a otros lados? Pues, como nadie me está viendo y no se sujetan y dan muy mal testimonio y viven dos vidas muy diferentes. O sea, en la iglesia se comportan como lo que son y fuera de la iglesia se comportan como si fueran otras personas, o sea, totalmente mundanos. Y es triste ver a los hermanos que estén desobedeciendo y que solo obedecen cuando están frente al pastor, frente a los líderes, ¿no? Pero cuando desaparecen ellos, wow, dejan de obedecer. Los filipenses no estaban haciendo esto, ellos estaban obedeciendo, ellos pues mostraban ese respeto y esa fidelidad y autoridad de Pablo, porque Pablo tenía la autoridad, el Señor le ha dado la autoridad y era su pastor. Entonces vemos que era evidente la sumisión y la obediencia en esta iglesia de Filipos, ¿no? Y vemos que pues obviamente se sujetaban a las enseñanzas de su pastor. Estamos hablando que el pastor está dando enseñanza doctrinal, o sea, una sana doctrina apostólica, ¿no? Entonces vemos que había honestidad, no tenía que Pablo estar allá. Había honestidad, había fidelidad a Dios, aún en la ausencia de Pablo. Y eso es lo que debe haber en todas las iglesias. Ellos seguían las instrucciones de su pastor. Y esto quiere decir que no obedecían por conveniencia, que no obedecían por intimidación,
que no obedecían por hipocresía, porque a veces se obedece por eso. Y es muy notoria la intimidación, es muy notoria la conveniencia, es muy notoria la hipocresía, fluye. Entonces esto debe ser por sumisión y temor reverente al Señor, porque obediencia significa someterse a la autoridad o a las enseñanzas de alguien o de algo. Eso significa obediencia. En este caso los filipenses se habían sometido a las enseñanzas del apóstol Pablo, que en esencia eran la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque eso es lo que enseñaba Pablo. Así que ellos se sujetaban, pero no se sujetaban con queja o enojo, sino en gozo. En gozo. Por eso Pablo les dice a los filipenses que sigan haciéndolo, aún exhortándolos. Que sigan haciéndolo, que sigan obedeciendo, que siga viendo en ellos ese sentir que hubo en su Señor, obediencia. Lo vimos en Cristo, Él se humilló hasta lo sumo y obedeció hasta la muerte de cruz. Y en el versículo 14, que es nuestro contexto, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Quiere decir que eso estaba sucediendo en ese tiempo. Lamentablemente, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, por favor, hermanos, amados míos, no se desvíen. No caigan en estas cosas de la murmuración, no discutan, que no sigan con celos, que no sigan con envidias, que no sigan con contiendas, que se sujeten, no convenientemente, no hipócritamente, sino realmente con gozo y por amor al Señor. Entonces Pablo dice, ocúpense de vuestra salvación en temor y temblor. En vez de estar cayendo en estas rencillas y en estas cosas, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo solo ocúpense, está diciendo con temor y temblor. Y primero dice ocúpense, y esta palabra ocuparse es una palabra que está en presente imperativo, así que implica una orden de abrazarlo siempre, en el presente, pero siempre. Abraza esto siempre, ocúpate siempre, no solo una vez y ya. Es un estilo de vida. Vamos a practicar esto por siempre. Es un estilo de vida que debe ser manifestada. Y esa manifestación debe ser la evidencia de la salvación. Se debe manifestar nuestra santificación para que haya evidencia que hay salvación. Y esa salvación, recuerda que no es algo que tú ganaste, es algo que Dios te dio como un regalo inmerecido. Y sabemos perfectamente que la salvación no se puede ganar. No está diciendo busca la salvación o mantén la salvación porque tú la ganaste. No, ocúpate de ella porque es algo que Dios te dio, un don. No hay manera que podamos ganar esta salvación ni haciendo méritos, nada, porque es un don de Dios, es por gracia. Dios la da, Dios la sustenta. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Así que Pablo no está diciendo que se ocupen para ganarse su propia salvación, porque sería contradecir a todo el evangelio que el mismo Pablo enseñaba, ese evangelio que vino de Cristo para él. Entonces, lo que Pablo quiere decir acá es un llamado de exhortación a los filipenses y también a nosotros a poner nuestro máximo esfuerzo, a esforzarnos en eso que se nos ha encargado. Se nos ha dado una salvación y esa salvación demanda algo. Se nos ha regalado. Es un regalo inmerecido. Pero pues no, cuando te regalan algo, ya tú haces lo que quieras con él. No. Esto tenemos que entender que todo lo que el Señor nos da, hasta nuestra vida, nuestros hijos, todo lo que tenemos, somos responsables y vamos a dar cuenta de ellos. Nos está dando un regalo, ¿cierto? Pero vamos a dar cuenta de ello. Entonces, esa salvación que hemos recibido y que habían recibido los filipenses, dice Pablo, que se haga evidente en sus vidas, que vean que realmente son salvos. Ocúpense de andar en santidad para que vean que son salvos, porque esta salvación no son solo palabras, no son solo camisas donde diga soy cristiano o páginas de Facebook donde diga soy cristiano, porque estos solo son adornos. Esto Pablo no está diciendo que nos enfoquemos en cosas como estas, sino que es una obra sobrenatural que Dios está haciendo y que hay una regeneración y que debe verse o ser manifiesta en nuestra vida diaria. Debe verse que somos salvos y que esa salvación ha producido esta santificación, porque la santificación no te deja inactivo.
La salvación te da en consecuencia viene la santificación, la cual no es inactiva, es activa. Así que prácticamente la salvación trae actividad, diligencia. Así que Pablo no nos exhorta a no hacer nada, sino a ocuparnos de esa salvación. No en el sentido de que nosotros la tengamos que alcanzar o tenemos que conservar, porque se puede perder. No, vuelvo a repetir, esa no se puede ganar. Nosotros no la podemos conservar. Entonces, Pablo nos está exhortando, a que nos ocupemos de lo que Él ya nos ha dado. Dios nos ha dado la salvación a través de Cristo. Porque Cristo hizo la obra perfecta en la cruz. Se le ha dado nombre sobre todo nombre. Entonces cada cristiano ahora tiene que ocuparse en esa salvación que se le ha dado. A todo cristiano, no solo a unos, a todo. Es que al pastor nada más, a los líderes, no, a todo cristiano. Que se vea evidente en cada área de tu vida que tú has sido salvo por Cristo. Que tú tienes esa santificación porque te salvó Cristo. Entonces ver la salvación, que la puedan ver los demás, palpar, es andar en santificación, hermanos. Es andar en los mandamientos de Dios. Es sujetarse a todo lo que Dios nos dice, no solo a unas áreas. Porque esta salvación produce acción, actividad, andar en santidad. Recordemos que estas palabras no son para los inconversos, o sea, para los que no son cristianos, sino que son palabras que van a los cristianos, específicamente a los cristianos, al pueblo santo de Dios, dirigidas a aquellos que ya son salvos a través de una fe viva en el Señor Jesucristo. Y aunque la obra es de Dios, o sea, Dios hace la obra en nosotros, Dios nos da la salvación, Dios nos da el regalo, dijimos que Él nos va a pedir cuentas de ello. Y en esa salvación hay una responsabilidad y dice que debemos ocuparnos y esforzarnos en la santificación debido a que Dios, dice Él, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, debido a que Dios obra dentro de nosotros. Él está poniendo esto. Recuerden que Él da la salvación, Él da la santificación, solo que nosotros debemos obedecerla. Entonces Él está produciendo dentro de nosotros este querer como el hacer, esta santificación, porque es su voluntad, andar en sus caminos, andar en su voluntad. Entonces aquí también nos dice que es nuestra salvación. Es cierto, nos las ha regalado, porque no lo merecemos, o sea, nos regaló, no es algo que tú ganes. Entonces Dios nos ha regalado esta salvación, pero vamos a dar cuenta, así que nos hace responsables de ella. Nos las da, pero con responsabilidad. Así que debemos poner toda nuestra atención. Por eso es Pablo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que poner toda nuestra atención en nuestra salvación, porque constantemente se nos olvida poner la atención en ella, en la nuestra, y ponemos muy constantemente la mirada en el trabajo que Dios hace en otros. Y empezamos a ver los otros y a criticar a los otros y no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos. Y Dios nos ha mandado que nos ocupemos de nuestra, no la salvación de los demás. Ahora, el pastor tiene discernimiento y puede decir, ok, entiendo. Y también algunos hermanos pueden ver esto que disciernen. Pero acá nos está diciendo, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Así que debemos poner toda nuestra atención en nuestra salvación, porque constantemente nos olvidamos de ello. Entonces es importante que nos ocupemos de ello. Es importante que nos ocupemos de otras almas, o sea, compartirles, eso sí, pero aquí debemos tener siempre el cuidado de preocuparnos y ocuparnos de lo que nos han dado, que se vea. Acuérdense que nosotros adornamos el evangelio con nuestra vida, nuestro andar, caminar o andar en santidad, adorna el evangelio. Entonces debemos ocuparnos en nosotros y obviamente ocuparnos también de las almas, ¿no? Entonces esto dice Pablo que es con temor y temblor. Deberíamos nosotros hacerlo con temor y temblor. Y la idea que está dando Pablo aquí no es que nosotros debamos vivir una vida cristiana con miedo, temblando. ¿Por qué? Porque hay condenación del infierno o porque hay una posible disciplina que venga a nosotros, sino que es ese temor reverente, es esa reverencia que se le da y admiración a Dios, ese respeto.
Y este temblor debe ser como que esa desesperante alegría por estar en la gloria de Dios o ver la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. En pocas palabras, es darle valor a nuestra salvación. O sea, wow, es algo grande que no podemos ganar, que el Señor costó su sangre. Entonces esto debe traer valor, peso, respeto, gratitud, seriedad. Porque no la ganó así nada más con canicas. La ganó humillándose hasta lo sumo, recibiendo la ira del Padre, siendo aplastado por nosotros y humillado en esa cruz. Entonces, todo esto va a traer respeto, gratitud, valor, seriedad, para que podamos realmente enfocarnos correctamente y ocuparnos en ello. Porque esto no es solo decir soy cristiano y soy salvo. Esto es una vida práctica que revela la santidad, que revela que eres salvo por la gloria de Dios. Entonces esto debe ser siempre, no solo en un día o no solo en la presencia de algunos, sino siempre aún en la ausencia de pastores, líderes. Aquí los filipenses aún en la ausencia de Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce. Esa frase debe de traernos a nosotros maravillarnos. Debemos ver que es una maravillosa noticia. Dios es el que vosotros produce. ¡Wow! Esta es la razón por la cual los cristianos deben ocuparse en esa salvación con temor y temblor. Pero es algo maravilloso porque Él produce en vosotros esa salvación. O sea, esa salvación nos las da y esa santificación Él la está produciendo, haciendo su voluntad, que andemos en esos caminos. Entonces Dios está produciendo algo en ese tiempo en los filipenses, ahora en nosotros, está trabajando, trabajó en los filipenses como en nosotros. Y no solo está produciendo, sino que también nos está indicando qué debemos hacer a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, porque Él está produciendo dentro de nosotros lo que debemos hacer, que es agradable a Él, que es su voluntad, lo que Él quiere que hagamos. Entonces nos produce en nosotros, en nuestros corazones, un impulso de hacer su buena voluntad. Y es una obligación que lo que Él está produciendo en nosotros, obviamente sea externado. Es lo que nos corresponde, obedecer, externarlo. ¿Qué más queremos, hermanos? Él ya lo produjo. Dios hace algo en nosotros los cristianos para manifestarlo al mundo. Así que Dios solo nos dice, ocúpate en obedecer. Ocúpate. Y nosotros pues debemos obedecer a la orden de nuestro capitán en jefe y ejecutar esta orden con nuestra vida. Obedecer, sujetarnos a todo lo que Dios dice, porque tenemos al Espíritu Santo quien nos guía a ser como Cristo y nos hace obedientes a todo como Cristo lo fue. Entonces Dios produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Esto debe animarnos, Él lo produce, debe consolarnos, debe alegrarnos, porque el que Dios produzca en nosotros es, vuelvo a repetir, es maravilloso, porque es algo que nosotros no podríamos producir jamás, jamás, ni con nuestras fuerzas. Dios es en verdad nuestra ayuda. Y qué privilegiados son los cristianos, somos los cristianos por tener esta ayuda, esta producción que Él hace en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios produce en cada uno de nosotros? Su gracia, la cual es suficiente para que podamos cumplir lo que Él nos está demandando. Y esta gracia está morando en cada cristiano. Hay una fuente de vida dentro. O sea, hay una fuente inagotable en cada cristiano que emana gracia, que emana agua sin agotarse, por decirlo así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejarla salir o sacarla nosotros mismos. Y para eso se requiere esfuerzo, obediencia. Así como Josué, que le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. Pues así nosotros debemos de sacar de esa fuente que está fluyendo, lo que Dios está produciendo en nosotros, manifestarlo. Y no dejar de sacarlo, porque nunca lo vamos a agotar. A ver, te voy a sacar un poco porque se puede. No, nunca se va a agotar porque es una fuente viva en ti. Y puedes hacerlo porque Dios nunca nos pide algo sin capacitarnos primero. Y Dios pues ha empezado a producir en cada cristiano todo esto. Por lo tanto, el cristiano tiene la responsabilidad de ocuparse diligentemente con temor y temblor en cuanto a manifestar
lo que es su salvación, que vean tu santificación. Y esto es una responsabilidad que Dios ha producido en nosotros, y no creas que es limitada, va en aumento, no disminuye en ninguna manera. Y es muy similar a la parábola de los talentos que está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30, que vamos a leer para que podamos entenderlo, para poder ilustrarlo. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algo terrible. La salvación no se pierde, hermanos, pero tenemos nosotros una responsabilidad. Debemos de ejecutarla. Dios nos ha dado esta salvación y nos ha dado los recursos para poder hacerlo, para poder modelar esta salvación, porque el mismo Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer de lo que a Él le agrada. No es algo que no podamos, Él lo está produciendo. Él quiere que vivamos en su voluntad y Él lo está produciendo, pero no en nuestra voluntad, sino en la de Él. Y Él lo produce, solo tenemos que obedecer, sujetarnos, a hacerlo, ejecutarlo. Así que Dios pues nos los ha puesto fácil, tremendamente fácil. Solo tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. A Cristo se le dio una misión y Él la cumplió en obediencia total. Cristo renunció a su gloria para cumplir lo que se le había encargado, lo que se le dio. Y se le dio una orden como se nos da a nosotros para cumplir. Y dice que lo obedeció hasta lo sumo. Nosotros debemos hacer lo mismo que nuestro Señor. Por eso nos llamamos cristianos. Seguimos sus pisadas. Vivimos su estilo. Vivimos la mente de Cristo. Y como Cristo se humilló, nosotros debemos humillarnos. ¿Bajo quién se humilló Cristo? Bajo la poderosa mano de Dios, Padre. Nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como Cristo nos enseñó. Y esto obviamente va a traer algo. Va a ser evidente. Porque al negarnos a nosotros mismos, al cargar nuestra cruz cada día y seguir las pisadas de Cristo, como dice Lucas 9:23, obviamente va a producir algo. Si nosotros verdaderamente nos negamos a nuestro yo, hermanos, a nuestro egocentrismo, si verdaderamente nos negamos a nuestra voluntad, a nuestro corazón, y nos dejáramos llevar por la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, estaríamos ocupados, como dice Pablo, de esta salvación con temor y temblor. Eso es lo que produce. Pero tenemos que negarnos. Tenemos que morir a nuestra voluntad y empezar a vivir la voluntad del Señor. Estaríamos andando en santificación. Y esto también traería otro resultado. Dejaríamos de tener esos sentimientos que tenían los filipenses que no son de Dios. Resentimientos, celos, envidias, divisiones, odio, raíces de amargura. Eso se estaba dando entre ellos. Por eso el Señor los está exhortando para que esto se termine. Aquellos que toman la soberanía de Dios y la usan como una excusa para no hacer lo que se les encargó, son personas perezosas espiritualmente hablando. Son como este siervo malvado que se le dio un talento y ¿qué hizo? No hizo nada con ello. Y tuvo una ruina. Su fin fue terrible porque fue flojo. No quiso hacer nada con lo que Dios le encomendó. Y por perezoso, malagradecido y desobediente, fue grande su ruina. Contrario a aquellos que en realidad verdaderamente se sujetan, son siervos de Dios y usan su entendimiento de la soberanía de Dios, del señorío de Dios, de la omnipotencia de Dios como una motivación para servir al Señor con temor y temblor. ¡Wow! Estos obviamente van a estar complaciendo al Señor, andando en su voluntad, van a estar ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto es lo que nos ha encargado el Señor. No es complicado porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No es difícil porque Cristo ya hizo lo difícil en la cruz del Calvario. Y no es imposible porque el Señor
hace todo lo imposible, ya lo hizo y Él está produciendo en nosotros eso imposible. Así que lo fácil nos toca a los cristianos. Señor, produce en los cristianos el querer como el hacer de su buena voluntad. Nosotros tenemos solo que obedecer para poder lograrlo. Nosotros sin Él no podríamos hacerlo, no podríamos lograrlo ni un poquito. Pero Dios produce en nosotros y lo hace así debido a que lo hace por su buena voluntad. Esa es la motivación detrás de la obra de Dios en nuestras vidas. La salvación, hermanos, no tiene que ver únicamente con una esperanza más allá de la muerte, sino que tiene que ver también con un cambio de vida, un estilo, una práctica de un estilo de vida donde el modelo a seguir, ¿quién es? Cristo. Cristo. Él mismo nos da el querer como el hacer de su buena voluntad. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él es el que nos hace aptos. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace aptos. Él está haciendo en vosotros lo que es agradable a Él. Él lo produce. La salvación ya conocemos que es un don. Nosotros no podemos hacer nada. Es un regalo inmerecido de Dios para los seres humanos. Entonces, esa salvación es una dádiva, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Ese regalo que Él nos da, un regalo inmerecido, porque ningún ser humano merece la salvación. Es cierto que nos las da. Y decir que alguien la merece, esto es herejía, hermanos. No hay ni aún uno que haga lo bueno, ni una persona justa, ni nadie que busque a Dios. Romanos 3:9-18. Y tristemente Dios derrama esta gracia y muchos la rechazan, muchos la ignoran y son pocos los que la abrazan. Pero esos pocos que ya son y los que van a ser cristianos deben saber que Dios no solo entrega este regalo de salvación y ya, hermanos, sino que nos da una responsabilidad por ella. Pero lo hermoso, lo estamos viendo acá, que Él produce en nosotros, Él provee lo necesario para que podamos hacer esta ocupación, estar en su voluntad, esta buena voluntad de Él. Porque solo Él fue quien proveyó lo que nosotros necesitamos, la humanidad necesitaba un Salvador. Él por su misericordia proveyó al Salvador, proveyó el perdón, la justificación, la regeneración, la gracia para poder hacer su voluntad. Y al saber todo esto, hermanos, trae un sentimiento de consuelo, de alegría, de gozo, porque pues dices, wow, es una grande responsabilidad, es un gran regalo, pero es una grande responsabilidad. Pero Él nos trae ese como paz, ese wow, bueno, Él me ayuda, Él me guía, Él produce lo que necesito. Y nos ayuda y nos acompaña, porque Él dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. De manera que lo que hacemos es solo un resultado de lo que Él produce. Él es por su misericordia, es por su humillación, es por su exaltación, es por su amor que tenemos este poder andar así, en santidad. Y es por eso que el Señor Jesucristo merece toda la gloria. No solo por regalarnos la salvación, sino también por estar produciendo en nosotros y estar con nosotros y guiarnos para ocuparnos de esa santificación. Porque a nosotros los cristianos nos corresponde ocuparnos. Ahora a nosotros solo nos corresponde obedecer, esforzarnos en la santificación para que así glorifiquemos su santo nombre y estemos en el centro de su voluntad. Porque Dios es el que alinea nuestro corazón con el suyo. Cuando nos da la salvación a través del Espíritu Santo y la palabra, Él nos alinea y a nosotros solo nos queda obedecer, sujetarnos, esforzarnos por amor del que nos compró para dar gloria a Dios. Así que hermanos, ese es el fin, que si esta salvación nos las ha dado el Señor, es una responsabilidad y debemos ocuparnos de esta salvación en nuestra santificación para que así glorifiquemos su santo nombre. Espero que Dios obre en sus corazones como está obrando en el mío. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.
sueños. Quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desprecie cosas que la pena no hará. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar.